Es fría y misteriosa, con un carácter que despierta tanto asombro como respeto. Su belleza es increíble, a veces parece distante y solitaria, rodeada de silencio, pero guarda secretos que solo unos pocos afortunados han llegado a descubrir. Su corazón late en donde la vida florece en las condiciones más extremas. Si pensaron que hablaba de una persona, lamento decirles que no. Estoy hablando de la Antártida, el continente que desafía todas las expectativas. Aunque no me sorprendería que existan personas cuyas características se ajusten a lo que acabo de detallar. Antes de proseguir, te pido que le des like al video y te suscribas al canal para poder seguir trayéndote más contenido como este. Ahora, y volviendo al tema, imagina un lugar donde el viento corre más rápido que un Fórmula 1, donde el sol se toma unas vacaciones de 6 meses y donde pingüinos, focas y científicos son los verdaderos habitantes. De todas formas, no te preocupes, no todo suena tan inhóspito como parece. La Antártida no solo es hielo, frío y pingüinos adorables, está llena de secretos increíbles. Comencemos con la entrega de hoy. Primero, un breve contexto. La Antártida, Antártica o continente antártico es el continente más austral de la Tierra. Está situada completamente en el hemisferio sur, casi enteramente al sur del Círculo Polar Antártico y está rodeada por el Océano Antártico. Cubre unos 13 millones de kilómetros cuadrados, posee una elevación de 2.500 metros sobre el nivel del mar y su población fluctúa entre los 1.000 y 5.000 habitantes anuales. La Antártida no tiene uso horario oficial. Aunque algunos equipos científicos utilizan el horario de sus países de origen o el de Chile, el continente no está dividido en zonas horarias oficiales debido a su ubicación en el Polo Sur. Esto significa que el sol puede no ponerse en meses de verano, creando días que parecen interminables. El continente más frío del planeta. La temperatura más baja registrada en la Tierra fue en la Antártida, alcanzando los 93 grados Celsius bajo cero en el año 2013. Este récord de frío extremo refleja las condiciones extremas que se experimentan allí durante los meses de invierno. Ocupa casi un 10% de la Tierra. Aunque la Antártida es el continente más aislado y despoblado del planeta, cubre aproximadamente el 10% de toda la superficie terrestre. Además, contiene cerca del 70% del agua dulce del planeta en forma de hielo, la capa de hielo más antigua. El hielo antártico tiene cientos de miles de años de antigüedad. Los científicos han perforado núcleos de hielo que datan de hasta 800.000 años atrás, permitiendo estudiar los cambios climáticos a lo largo de milenios, sin nativos humanos. A diferencia de otros continentes, la Antártida nunca ha tenido una población humana indígena. No existen registros de asentamientos humanos permanentes a lo largo de la historia, ya que las condiciones extremas lo han hecho prácticamente imposible. Pingüinos emperador, los únicos en invierno. Durante el invierno antártico, la mayoría de los animales migran al norte, excepto el pingüino emperador. Esta especie es la única que se reproduce durante las duras condiciones invernales, soportando temperaturas extremas y vientos gélidos. Volcanes en el hielo. Aunque la Antártida es conocida por su hielo, también alberga volcanes. El monte Erebus es el volcán más activo del continente y, sorprendentemente, tiene un lago de lava en su cráter, siendo uno de los pocos en el mundo con esta característica. Una reserva natural. En 1991 se firmó el Protocolo de Madrid que prohíbe cualquier actividad minera en la Antártida durante 50 años. Este acuerdo protege al continente como una reserva natural, destinada únicamente a la investigación científica y la preservación ambiental. El único continente sin reptiles. Debido a las temperaturas extremadamente frías, la Antártida es el único continente donde no existen reptiles ni anfibios. La vida animal está limitada a especies adaptadas al frío, como los pingüinos, focas y algunos insectos. Vientos más fuertes del planeta. La Antártida no solo es el lugar más frío, sino también uno de los más ventosos. En algunos puntos, los vientos catabáticos pueden alcanzar velocidades de hasta 320 km/h, lo que los convierte en los más intensos de la Tierra.
El océano más nuevo del mundo. El océano austral que rodea la Antártida fue reconocido oficialmente como el quinto océano del mundo en el año 2000. Este océano es único por su corriente circumpolar antártica, que ayuda a regular el clima global al distribuir el calor del océano. La Antártida es técnicamente un desierto. A pesar de su vasta cantidad de hielo, la Antártida es el desierto más grande del mundo. Algunas áreas del continente reciben menos de 5 centímetros de precipitación al año, lo que lo convierte en una de las regiones más secas del planeta. Bajo el hielo hay montañas. La cordillera Gamburtsev, ubicada en el interior de la Antártida, es una cadena montañosa que permanece completamente enterrada bajo kilómetros de hielo. Se estima que estas montañas tienen la misma altura que los Alpes, pero no son visibles en la superficie. No tiene gobierno propio. La Antártida es el único continente sin un gobierno propio. En lugar de eso, su gestión está regida por el Tratado Antártico, un acuerdo internacional firmado por 54 países que prohíbe la actividad militar y protege el continente para la investigación científica. Crecimiento del hielo en invierno. Durante los meses de invierno, la extensión del hielo marino en la Antártida aumenta considerablemente. El tamaño del continente puede duplicarse o incluso triplicarse debido a la formación de hielo en el océano circundante, alcanzando unos 18 millones de kilómetros cuadrados. No hay zonas verdes. La Antártida es el único continente donde no crecen árboles ni arbustos. La flora se limita a musgos, líquenes y algas que sobreviven en áreas expuestas al sol durante el verano, en pequeños oasis donde el hielo no cubre la superficie. Un lago bajo el hielo. El lago Vostok es el lago subglacial más grande conocido, escondido bajo 4.000 metros de hielo en la Antártida. Aislado del resto del planeta durante millones de años, los científicos creen que podría albergar formas de vida desconocidas. El efecto invernadero inverso. A diferencia de otras áreas del planeta donde el cambio climático está causando un aumento de temperaturas, la Antártida Oriental ha experimentado un enfriamiento en algunas regiones, debido a patrones climáticos únicos que los científicos están investigando. Hay más de 70 bases científicas. Aunque la Antártida no tiene habitantes permanentes, existen más de 70 estaciones de investigación operadas por diferentes países. Estos centros científicos están dedicados a estudiar diversos temas, desde la biología polar hasta la astronomía. Un continente flotante. Aunque gran parte de la Antártida está cubierta de hielo, alrededor del 10% del continente está formado por plataformas de hielo flotantes. Estas plataformas se extienden sobre el océano y pueden alcanzar hasta varios cientos de metros de espesor. Una noche que dura meses. En la Antártida, el sol se pone en marzo y no vuelve a salir hasta septiembre en algunas áreas, como en el Polo Sur. Este fenómeno, conocido como la noche polar, puede durar hasta 6 meses, sumiendo al continente en una oscuridad perpetua durante el invierno. La Antártida tiene estaciones de verano. Durante el verano antártico, que ocurre de noviembre a marzo, las temperaturas en algunas áreas pueden superar los 0 grados Celsius. Es durante este tiempo cuando los científicos realizan la mayoría de sus investigaciones debido a las condiciones más cálidas. El glaciar más rápido del mundo. El glaciar Pine Island, ubicado en la Antártida Occidental, es uno de los más rápidos del planeta. Se mueve a una velocidad de más de 3 kilómetros por año, contribuyendo significativamente al aumento del nivel del mar. El polvo cósmico en la nieve. Debido a la falta de contaminación y la atmósfera clara, la Antártida es uno de los mejores lugares del mundo para encontrar polvo cósmico. Las partículas espaciales que caen sobre el hielo se conservan perfectamente, proporcionando información sobre el espacio exterior. No hay aeropuerto comercial. A pesar de ser el hogar de varias bases científicas, la Antártida no cuenta con aeropuertos comerciales. Los vuelos a la Antártida suelen ser organizados por gobiernos o empresas privadas, y los aterrizajes se realizan en pistas de hielo o en bases específicas. Descubrimiento reciente. La existencia de la Antártida fue confirmada oficialmente en 1820, cuando exploradores rusos avistaron el continente por primera vez. Antes de ese momento,
Se especulaba sobre la presencia de una gran masa de tierra en el Polo Sur, pero no se había confirmado. Los perros fueron prohibidos. En 1994 se prohibió el uso de perros en la Antártida para proteger la fauna local. Durante décadas, los trineos tirados por perros eran el medio de transporte principal para los exploradores, pero se decidió que podían suponer un riesgo para los ecosistemas. La aurora austral. La Antártida es uno de los mejores lugares para observar la aurora austral, un fenómeno natural causado por partículas solares que interactúan con el campo magnético de la Tierra. Estos impresionantes espectáculos de luces pueden iluminar el cielo durante las noches polares. Se puede bucear bajo el hielo. En la Antártida, el buceo bajo el hielo es una actividad científica extrema. Los investigadores exploran el ecosistema marino antártico sumergiéndose en aguas congeladas, donde pueden observar especies que no se encuentran en ningún otro lugar del mundo. Carreteras de hielo. En lugar de carreteras asfaltadas, la Antártida tiene carreteras de hielo, que son rutas marcadas sobre la superficie helada para guiar a los vehículos que transportan suministros entre las bases. Estas rutas dependen del espesor del hielo para su seguridad. El único eclipse solar total. En diciembre de 2021, la Antártida fue testigo de un raro eclipse solar total. Este evento cósmico fue visible solo desde el continente blanco, sumergiendo a una parte de la región en completa oscuridad por unos minutos, a pesar de la constante luz solar durante el verano. La Antártida se está elevando. En algunas áreas de la Antártida, el suelo está subiendo a una velocidad de unos 15 milímetros por año. Esto sucede porque el hielo se está derritiendo, reduciendo el peso sobre la corteza terrestre, lo que provoca que el terreno se eleve gradualmente. Las focas de Weddell. La foca de Weddell es una de las pocas especies que vive en la Antártida durante todo el año. Pueden bucear hasta 600 metros de profundidad y mantenerse bajo el agua por más de 40 minutos, gracias a su habilidad para ralentizar sus funciones corporales en aguas gélidas. Ríos de hielo. Los glaciares antárticos no son masas estáticas de hielo, sino que fluyen como ríos extremadamente lentos. El glaciar Lambert es el más grande de la Tierra, extendiéndose por unos 400 kilómetros, lo que lo convierte en el río de hielo más largo del mundo. El agujero de la capa de ozono. La Antártida fue el lugar donde se detectó por primera vez el famoso agujero en la capa de ozono en 1985. Este descubrimiento llevó a un esfuerzo global para reducir el uso de productos químicos dañinos, lo que ha ayudado a la recuperación parcial de la capa de ozono. El cráter de impacto más antiguo. Debajo del hielo antártico se encuentra el cráter de Wilkes Land, que mide unos 500 kilómetros de diámetro. Se cree que este cráter fue causado por un impacto de meteorito hace aproximadamente 250 millones de años, coincidiendo con la extinción masiva del Pérmico. Hay vida en los lagos subglaciales. En el lago Williams, un lago subglacial descubierto en 2013, los científicos encontraron vida microbiana. A pesar de estar aislado bajo kilómetros de hielo durante millones de años, este ecosistema demuestra la capacidad de la vida para adaptarse a condiciones extremas. Un continente en movimiento. La Antártida no siempre ha estado ubicada en el Polo Sur. Hace millones de años, el continente formaba parte de Gondwana, un supercontinente. A lo largo de millones de años, la Antártida se desplazó hacia el sur debido al movimiento de las placas tectónicas. No se permite minería. A pesar de que se cree que la Antártida contiene vastos depósitos minerales, como carbón, hierro y petróleo, la minería está prohibida por el Tratado Antártico. Este acuerdo internacional protege al continente de la explotación comercial, priorizando la investigación científica. El lugar más aislado. La estación rusa Vostok, ubicada cerca del Polo Sur, es uno de los lugares más aislados del mundo. Con temperaturas extremas y a más de 1000 kilómetros de la costa, es una de las estaciones de investigación más difíciles de alcanzar en todo el planeta. La Antártida tiene ríos subglaciales. Bajo el hielo antártico se encuentran numerosos ríos que fluyen a través de lagos subglaciales. Estos ríos, que pueden recorrer grandes distancias bajo el hielo, transportan agua dulce y son fundamentales para la estabilidad de las masas de hielo. El Protocolo Ambiental de la Antártida.
En 1991 se firmó el Protocolo de Madrid, que protege el ecosistema antártico prohibiendo cualquier tipo de explotación minera y limitando las actividades humanas. Este acuerdo internacional busca preservar la pureza del continente durante al menos 50 años. El polo de inaccesibilidad. Este punto geográfico, conocido como el polo de inaccesibilidad, es el lugar más alejado de cualquier costa en la Antártida. Es extremadamente difícil de alcanzar y está ubicado en el interior del continente, con un clima aún más extremo que el Polo Sur. Cascadas de sangre. En el glaciar Taylor, ubicado en la Antártida Oriental, hay una curiosa cascada de agua roja conocida como las cascadas de sangre. El color proviene de una gran cantidad de óxido de hierro disuelto en el agua, lo que le da un aspecto único e intrigante. Base científica más grande. La estación McMurdo, operada por los Estados Unidos, es la base científica más grande de la Antártida. Durante el verano, alberga hasta 1.200 personas, funcionando como un pequeño pueblo con todas las facilidades necesarias para la investigación y la vida en el continente. La Antártida tiene playas. Aunque es difícil de imaginar, la Antártida cuenta con algunas playas. Estas playas, como las ubicadas en las islas Shetland del Sur, son formaciones costeras de grava y rocas donde, en verano, el hielo se derrite lo suficiente para dejar al descubierto el terreno. Un campo magnético débil. El campo magnético de la Tierra es más débil en la región antártica que en cualquier otro lugar. Esto facilita la observación de fenómenos atmosféricos, como las auroras australes, que son más intensas y frecuentes en esta parte del mundo. Pingüinos Adelaida. La Antártida es el hogar de los pingüinos Adelaida, una especie conocida por su comportamiento social y su capacidad para recorrer largas distancias sobre el hielo. Estos pingüinos viven en grandes colonias y realizan migraciones épicas en busca de comida durante el invierno. El polvo de meteorito. La Antártida es uno de los mejores lugares del mundo para recolectar meteoritos. Debido a la superficie blanca y al movimiento del hielo, los meteoritos que caen en el continente son fáciles de identificar y se conservan en excelentes condiciones. Hielos eternos. El 85% del hielo terrestre se encuentra en la Antártida. Este enorme volumen de hielo tiene el potencial de elevar el nivel del mar en unos 58 metros si se derritiera por completo, lo que tendría un impacto catastrófico en las áreas costeras del mundo. Llegados a este punto, cierro la entrega de hoy con un chiste corto. ¿Sabías por qué a los pingüinos les cuesta encontrar pareja? Porque no saben cómo romper el hielo. Espero que el material de hoy haya sido de su agrado y que hayan aprendido algo nuevo. Gracias por haber llegado hasta aquí. Cultiva tu mente acompañándome. Hasta la próxima.